Un micrófono, ok. Para que no salgamos de repente, digo que está bien, ¿verdad? Salir de repente, pero entonces ya cuando nos toque salir podamos, va a salir un documento muy valioso, Mario ya les ha explicado y agradecemos mucho su participación. Avísanos por acá cuando salga. Sí, ya solamente esperamos a la cuestión técnica y ya damos inicio. Ya se dio el aviso que se va a transmitir en vivo. Ok. Página. Y entonces, tú abres, ¿verdad, Iraís? Sí, sí, es correcto. Eso espero entonces que me diga. Okay. Mario, terminando esto, ¿me confirmas quiénes van de Colombia? Sí, te mando la lista. Mónica me solicita esa información. Ahorita les digo cómo. Un momentito, y damos inicio. Y ahorita. Ya estamos, ¿no? Ya podemos iniciar la transmisión, ¿no? Sí, 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 claro. Ya, Jesús. Todo listo. Ya vamos a entrar. Tú abres, ¿no? Okay. Iraís, nosotros tú nos vas presentando. Sí, yo voy presentando. Ya, Jesús. Un video y después del video me imagino que ya ya lo vamos a ver. Ok, espero la señal entonces. Sí. Cuando les diga, cuando ya esté el audio activado. Me parece que ya casi. Tuvimos un problema técnico, pero ya se está resolviendo. Denos unos segunditos. Ok, ok. Ya iréis. Ok, muy bien, muchas gracias, Tiwi. Muy buenos días a todos y todas que nos siguen en esta transmisión. Y a nombre de la Universidad de La Salle Bajío, la Universidad Autónoma Metropolitana en México, la Universidad de Cádiz, la Universidad Politécnica de Cataluña en España y la Universidad Federal de Bahía en Brasil,
por medio de la iniciativa de Ibercocinas de la Secretaría General Iberoamericana y en el marco del proyecto Las Cocinas Iberoamericanas en el Centro, Políticas Públicas de la Cadena de Valor Agroalimentario. Les damos la más cordial bienvenida a todas, todos que nos escuchan y en especial a nuestras dos invitadas de hoy. El país del que vamos a estar hablando hoy será de Chile, entonces tenemos dos invitadas muy especiales. Agradecemos esta participación para poder entablar un diálogo que nos permita construir en este proyecto. Pues antes de iniciar con este conversatorio y dar la palabra a nuestras invitadas, es fundamental contextualizar y hacer saber de dónde surge este proyecto o iniciativa, ¿no? De los conversatorios como tal y de un proyecto que engloba, ¿no? Engloba mucho más sobre esto. Entonces, para esto, cedo la palabra a Tiwi Campos, quien es la encargada de la unidad técnica de Ibercocinas. Adelante, Tiwi. Muchas gracias. Muy buenos días en México, buenos días en los países que hoy nos acompañan o que verán después la grabación. Para la unidad técnica es un honor contar con estas experiencias de trabajo, de diálogo horizontal para la construcción de políticas públicas que nos permitan incluir a todos los miembros de la cadena productiva en la reflexión y la creación de estas. La iniciativa Ibercocinas, integrada por Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Ciudad de Panamá y México, se concibe como un instrumento de la Secretaría General Iberoamericana que busca incidir directamente en el fortalecimiento de estas políticas sectoriales, nacionales y a la vez regionales, y en este caso, aquellas que apuntan a la dimensión cultural de las cocinas. Actualmente nos encontramos en un proceso muy interesante de que se está hablando de lo que comemos, para qué comemos y en dónde lo comemos, pero es necesario que podamos dialogar sobre el tema y a profundidad y en voz de los actores. Muchísimas gracias por acompañarnos, mis estimadas, y no queda más que agradecerles a todos que nos escuchan. Buen día. Muchas gracias, Tiwi. Bueno, ahora le doy la palabra a Mario Fernández, quien es coordinador del equipo que lleva a cabo este proyecto, para que nos dé algunas indicaciones con relación a la dinámica que vamos a estar teniendo en este diálogo. Adelante, Mario. Sí. Hola, buenos días a todas y todos. Reitero el agradecimiento, ¿no? Es un honor tenerlas a ustedes como invitadas en este conversatorio que seguramente será muy, muy enriquecedor para la iniciativa, ¿no? Y sobre todo el agradecimiento por atender al llamado que no nos conocemos y que les llega una invitación de este tipo, ¿no? Como lo decía mi compañera al inicio del conversatorio, este conversatorio forma parte de un proyecto que tiene por objetivo elaborar un documento compilatorio de políticas públicas de cadena de valor agroalimentario con enfoque de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta la finalidad de Ibercocinas, por un lado, como iniciativa, y las políticas públicas de los países miembros de esta iniciativa. Todo ello tomando en cuenta y relacionando siempre con el patrimonio culinario, con las cocinas y con la parte alimentaria de las regiones. Y en específico, el objetivo de este conversatorio es realizar una serie de diálogos dentro de los países miembros. Estos diálogos serán virtuales con los distintos actores que conforman los países y la cadena, con la finalidad de escuchar las diferentes voces relacionadas con estos temas tan trascendentales que son ahora para Iberoamérica y sobre todo para tomar en cuenta, ¿no?, esta parte de las cocinas iberoamericanas que tanta falta hace en estos contextos. Por eso, por este motivo, agradecemos mucho la participación de las invitadas tan especiales que tenemos el día de hoy. Agradecemos a Aurora Cayo Baltasar, cocinera tradicional de Chile, quien nos acompaña. Agradecemos a Pamela Po, encargada de Políticas Públicas y Regulación
de la organización Chile Sustentable, si no me equivoco en el nombre. Y antes de dar inicio ya con el conversatorio, me permito leer las preguntas que darán, digamos, eje al diálogo que tendremos de manera virtual. Me permito leerlas textualmente para recordarlas a ustedes y también un poco para la audiencia que nos está escuchando. En primer lugar, tenemos que si en las políticas públicas existentes en su contexto, ¿qué importancia le dan a la sostenibilidad en lo general y al agroalimentario en particular? Posteriormente, ¿cuál es el papel de la gastronomía, las cocinas, el patrimonio culinario dentro de las políticas públicas, ¿no?, de cadena de valor agroalimentario? Otra, ¿cómo responden las políticas públicas al papel de los colectivos para la construcción política de las cocinas, la salvaguarda de su patrimonio, la innovación en los circuitos alimentarios y un camino hacia la soberanía alimentaria? ¿Qué acciones cree que se requieren en las políticas públicas para facilitar la inclusión de todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, donde se implique, por ejemplo, la equidad de género, la sostenibilidad y la soberanía alimentaria? Desde su experiencia, de los distintos actores que tendremos en esta serie de conversatorios, y en particular ahora, ¿qué tipo de políticas públicas son demandadas por ustedes? O sea, ¿qué políticas públicas ven con necesidad con relación a las cocinas iberoamericanas? Y si ustedes pudieran tener la iniciativa o tuvieran la fortuna de implementar alguna política pública de cadena de valor con relación a las cocinas y al desarrollo sostenible, ¿qué elementos incluirían? Y por último, ¿cuáles considerarían que podrían ser los medios ideales para su dispersión de estas políticas públicas, ¿no? Estas preguntas no son de carácter obligatorio, sino son simplemente para guiarnos en este diálogo, ¿no? Y ya para no alargarme más y escuchar a quien venimos a escuchar, cedo la palabra a Iraí Suárez, moderadora de este conversatorio, y a Maritza Jiménez, que nos acompaña y quien será la encargada de la relatoría del mismo. Gracias. Muchas gracias, Mario. Bueno, pues continuando con la dinámica y para dar paso al diálogo, les pediría primero hacer un consenso, ¿no? A Aurora y a Pamela. En principio les habíamos dicho que su participación sería de alrededor de 10 minutos, pero como algunos participantes al final ya no pudieron confirmar, pues tendríamos un poco más de tiempo. Entonces, solo consultarles qué les parece unos 20 minutos de su participación. ¿Les parece bien? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, lo primero, les pediría a ambas que si pudieran hacer una breve presentación de ustedes, dónde trabajan, lo que han trabajado, ¿no? Un poco de ese contexto y ya después les daría paso al diálogo. Entonces, agradecería a Aurora, por favor, si pudieras presentarnos un poco de tu trabajo. Bueno, ya me presenté, soy Aurora Cayo, originaria del pueblo Aymara, cocinera tradicional aymara, a la cual yo rescato, valorizo y potencio lo que es la gastronomía del patrimonio agroalimentario del mundo andino, entre saberes y sabores. He participado en diferentes encuentros gastronómicos a lo largo de todo Chile. Esto partió como una necesidad, primero como un negocio, de poder tener una banquetería, algo así que fuera con pertinencia cultural, y conocer los alimentos, todo, y todo lo que yo consumía cuando era niña. Y después empiezo a trabajar así individualmente primero a través de la Seremía de Salud, en un consejo que se creó, y ahí fuimos hablando de alimentos. Yo no tengo estudios universitarios titulados, sino que soy titulada de la Universidad de la Vida. Y todos estos saberes, todos estos conocimientos los tengo desde mi madre, desde mis abuelas, de la comunidad en sí. Entonces, pero sé que tiene un valor, tiene los productos, la tierra, el agua, todo lo que congrega a la alimentación. Entonces he participado en diferentes encuentros gastronómicos a lo largo de todo Chile. Estuve en Italia en el encuentro del movimiento Slow Food del año 2015. El 2016 estuve en Expo Milán exponiendo la gastronomía por primera vez en la historia de Chile. Una aymara llegaba
con la gastronomía allá a estos encuentros mundiales. Para mí fue un honor y una tremenda responsabilidad, porque acá no iba Aurora Cayo, sino que iba un pueblo con todos estos saberes, conocimientos ancestrales. Entonces, para mí me cuesta un poco hablar, pero quería mostrar mi experiencia a través de la oralidad, como lo han hecho los padres. No soy de escribir mucho ni potenciar mucho, pero sí de transmitir a través de la palabra estos conocimientos, estos saberes que he ido, y también con qué barreras los hemos chocado, porque los pueblos originarios perdón, el pequeño mundo campesino tiene sus límites acá en Chile. Entonces quiero contar esa experiencia a través de los diálogos, de que podamos hacer en qué estamos y cómo estamos, y qué son las políticas públicas y cómo nos afecta a nosotros como pueblos originarios y el pequeño mundo campesino. Eso más que todo mi presentación, y después digo que o sigo con la temática, no sé. No, si quieres, damos paso nada más a que se presente Pamela y ya después le doy la voz. Muchas gracias. Ahora, Pamela, por favor. Bueno, yo soy Pamela Po, pertenezco a la organización Chile Sustentable, me dedico al tema de políticas públicas, trabajo mucho con el tema, con el Congreso Nacional, con el mundo parlamentario, desde temas medioambientales, minero, agua, el tema de hecho, acepté esta invitación dado que tengo una visión desde el agua en el tema agroalimentario, que es un tema muy clave en este país, dado que el agua es privada, entonces es privada completamente. Entonces eso dificulta muchísimo generar que este país tenga soberanía alimentaria. Por lo tanto, el trabajo que yo vengo desarrollando viene desde esa visión, desde una visión como de políticas públicas, buscando la incidencia en políticas públicas desde el mundo de la sociedad civil, y donde están ocurriendo hoy en día muchísimas cosas, como por ejemplo el nuevo Ministerio de Agricultura que se quiere implementar, que bueno, ahí lo puedo comentar, pero en el fondo esa es como mi relación, digamos, con el mundo, con el tema de la soberanía alimentaria, etcétera. Así que muy agradecida por la invitación, y en el fondo esto me lleva a acepté porque es un nuevo desafío involucrarme un poco más en estos temas. Perfecto, muchas gracias, Pamela. Entonces, pues si les parece, iniciamos ya con el diálogo y iniciamos con Aurora. Si te parece, Aurora, iniciamos con esos 20 minutos. Me pareciera que partiera Pamela primero, Okay, por favor. perfecto. Claro, y después yo complemento con eso, por favor, ¿ya? Bueno, sí, perfecto. Entonces, iniciamos con Pamela. Serían eso, 20 minutos. Yo te estaría avisando cuando vayas en unos 15 minutos, ¿no? Que te queden unos 5 minutos para que puedas hacer bien el cierre. Y bueno, adelante, Pamela. Muchas gracias. Bueno, con respecto a las como preguntas motivadoras, por decirlo así, de este diálogo, yo como que desarrollé un poco el tema de la sostenibilidad, ¿cierto? Creo que Chile es un país que no está pensando mucho en la sostenibilidad, dado que es un país que tiene un modelo de desarrollo extractivo. Entonces ahí tenemos un gran mega problema en materia de medioambiental en el fondo. Es un país que es extractivo en nivel minero, forestal, agroindustria, proyectos de generación de energía, y todo esto a muy salmonicultura, ¿cierto? La ley de pesca que privatizó el mar en el fondo. Entonces tenemos todo un entramado legal heredado de la dictadura, ¿cierto? Que permitió que el país generara todo una estructura de desarrollo la cual depende muchísimo del extractivismo, de todas estas áreas, ¿ya? Este país se desarrolla mucho en materia de servicios, ¿cierto? Y extractivismo de recursos naturales. A su vez, todo el tema medioambiental no se ha podido, siempre ha estado como muy atrás mano en relación al extractivismo que se ha impulsado, y es porque las leyes ambientales siempre se han ido como acomodando a que este desarrollo no se le ponga un estándar alto en el fondo. Entonces ha imposibilitado que, por ejemplo, la ley ambiental
salga de manera correcta, ha habido muchísimo lobby, entonces ahí tenemos un problema con respecto a la sostenibilidad. De hecho, el país cumple 7 vulnerabilidades de la Convención de Cambio Climático, siendo que son 9. Entonces, es un país que debiera estar en la línea de la adaptación, ¿cierto? Y la resiliencia, y las políticas públicas que hoy en día se están implementando no van hacia allá, en el fondo. En cuanto a lo agroalimentario, ¿cierto? Al ser un país extractivo, ¿cierto? Tenemos un problema de competencia por el uso del suelo. Y eso es, además tenemos la desventaja de ser un país angostito. Entonces, si estás desarrollando proyectos mineros, por ejemplo, en el norte, hay una competencia por el uso del suelo y del agua en el fondo, lo que hace que sea compleja la convivencia de ambos temas. Por otro lado, si uno va a la zona central, en la zona central sucede que hay una cantidad de minerales, ¿cierto?, importante que todavía no se extraen y que tienen directa competencia con el uso del suelo agrícola, en el sentido de que no hay espacio para dejar los relaves mineros. Entonces, y por otra parte es donde se concentra la mayor cantidad de población. Tenemos que alrededor en un paño de las regiones donde se podría hacer minería, ¿cierto?, de forma intensiva, hay alrededor de 10 millones de personas. Entonces, y Chile tiene 18 millones de personas. Entonces, en ese sentido, es complejo el problema que tenemos de si se prioriza la minería o se va a priorizar en el fondo la agricultura. Por otro lado, Chile se hace llamar, o los gobiernos han hecho llamar a este país como una potencia agroalimentaria. El tema es que si uno empieza a desmenuzar esto de potencia agroalimentaria, esta potencia viene dada por dos cosas. Una, exportación de mucha fruta, por ejemplo, y por otro lado, somos un país semillero de corporaciones como Bayer y Syngenta, con respecto a semillas transgénicas en el fondo. Entonces nosotros le estamos vendiendo a las corporaciones, ¿cierto?, semillas. Lo que además es grave en el sentido de que no hay transparencia en dónde están estos cultivos de semillas. No hay transparencia, entonces ahí hay un tema también que es complejo, por ejemplo, para los productores de temas orgánicos, por ejemplo, de alimentos orgánicos o de miel orgánica, que en el fondo que no se contaminen sus alimentos con este tipo de semillas, ¿cierto? Y por otro lado, como planteaba al inicio, el agua en Chile es privada. Los derechos de aprovechamiento de agua, la propiedad del agua, ¿cierto?, está a nivel de rango constitucional. Entonces, modificar el código de agua es muy complejo y por lo tanto y además los derechos de agua se entregaron en su mayoría cuando estaba la dictadura. Entonces ahí tenemos también una complejidad en cómo se hace soberanía alimentaria si en realidad si el país en sí está concentrado en producir semillas por una parte y por otro lado por una gran agroindustria que es exportadora y que es gran consumidora. De hecho, el 75% del agua la ocupa la agricultura en Chile. Por lo tanto, es un tema que debiera abordarse. Con respecto a la segunda pregunta de cuál es el papel de la gastronomía, ¿cierto? Las cocinas en el patrimonio culinario, yo lo que he visto en general es que en Chile es bastante débil en relación a países como Perú o México, en donde como que hay un tema cultural que ronda a través de las cocinas. O sea, no sé, me acuerdo de la película como Agua como para chocolate, me acuerdo, por ejemplo, en Chile los restaurantes peruanos son de lujo. Tenemos, o sea, hay como una lógica de como tener una relación con las cocinas, siento yo, que es importante en relación. Y en Chile eso no se da como, por ejemplo, yo por lo menos lo que he visto, no de forma como país, que por ejemplo, las cocinas pudiesen ser en Chile como parte del PIB, por ejemplo. Parte del PIB importante en relación a turismo, o sea, yo siento que ahí eso
no se ha hecho. Lo que sí he visto es que se ha documentado el patrimonio alimentario a través de, hay algunos libros que se han financiado, por ejemplo, desde el Estado, en el fondo, desde los gobiernos, para recolectar el patrimonio alimentario, ¿cierto? Documentarlo, pero no ha habido un impulso, por ejemplo, de la agricultura familiar campesina ni el desarrollo de esta. Digamos como que esta se ha mantenido por la resistencia de las comunidades. Por lo tanto, es complejo y esto es necesario reforzarlo, dado que el agua, por ejemplo, como es privada y a veces los pequeños agricultores no tienen acceso a los derechos de agua, entonces ahí hay un entramado que es complejo, que creo que requerimos que este país trabaje esa parte y que vea que las cocinas son sumamente importantes, que podrían ser un eje económico interesante para el país desarrollarlo en el fondo. Con respecto a la pregunta 3 y cómo responden las políticas públicas al papel de la construcción de las cocinas, etcétera, yo diría que en Chile no existe prácticamente la soberanía alimentaria. Lo que hoy existe es seguridad alimentaria, o sea, como encargarse de que las cadenas de valor, ¿cierto?, en las distintas estructuras, los alimentos lleguen, ¿cierto?, a la ciudadanía, pero con esta pandemia se reveló, por ejemplo, que tenemos un déficit en legumbres. Chile antes era un país que producía muchísima legumbre. Hoy en día estamos prácticamente importando las legumbres. No existe protección a la agricultura familiar campesina, ni de los pueblos originarios, ni de los pequeños campesinos. No hay un trabajo. De hecho, la lógica hoy en día es tecnificar el campo. Va en esa lógica. Por lo tanto, es bien triste, por lo menos a mí me da muchísima como que agobio en el sentido de que aquí hay un tremendo potencial de conocimientos y saberes que tiene la pequeña agricultura campesina y los pueblos originarios que está siendo desaprovechado, porque la idea es que el país está apostando hacia la exportación, ¿cierto?, de lo que yo mencionaba al inicio, que son frutas, ¿cierto?, y ojo que hay problemas. Por ejemplo, Chile está exportando mucha palta y donde se está produciendo la palta no son suelos aptos para la exportación. Incluso en Netflix hay un documental que se llama Rotten y que tiene que ver con esto que les planteo yo. Entonces, y la privatización de los derechos de agua ha implicado que se puedan, ustedes en Petorca, La Ligua, ¿cierto?, pueden ver vergeles verdes donde están plantados los paltos y la gente no tiene agua ni acceso al agua. De hecho, hay gente que recibe 20 litros diarios. Entonces, es dramático lo que está ocurriendo. Y por otro lado, este impulso de las plantaciones de paltos se empezó a ir hacia la sexta región, ¿ya? Y en donde se estaba desmontando todo el bosque esclerófilo, que es un bosque muy importante en el país. ¿Por qué? Porque es una barrera de protección del avance del desierto. Es un bosque que además soporta muy bien la sequía. Y al desmontar estos bosques, ¿cierto?, el bosque esclerófilo, lo que sucede es que empiezan las sequías, que fue lo que pasó en la Ligua Petorca, que es la quinta región, ¿ya? Entonces, la apuesta del país ha sido como la exportación de alimentos, ¿cierto?, de ciertos alimentos, por ejemplo, de lujo como las cerezas. Las cerezas hoy en día están proliferando en el país porque el mercado chino, ¿cierto?, compra la cereza a un valor exorbitante. O sea, creo que son como $2 en la cereza, una cosa muy, muy como de lujo en el fondo que consumen en China. Ahora, ¿qué políticas se requerirían para facilitar, ¿cierto?, la inclusión de estos eslabones de la cadena de valor? En cuanto a las acciones que para incluir los eslabones, ¿cierto?, creo que es esencial la participación ciudadana, la sociedad civil de los pueblos originarios en la construcción de políticas públicas. Es muy difícil avanzar si no hay una transdisciplinariedad, ¿cierto?, de la generación de las políticas públicas que tienen que ver con lo agroalimentario. Generación de políticas, por ejemplo, en materia de soberanía alimentaria que consideren la variable de cambio climático. Hoy en día, si el país no considera el cambio climático,
en relación a lo agroalimentario, yo siento que estamos en un verdadero peligro porque dependeríamos de otros países, de la producción de otros países para poder solventar ciertos alimentos que Chile ya no está produciendo o que produce muy poco. Se requiere de una reforma al Código de Aguas que permita considerar la sustentabilidad de los acuíferos y las aguas superficiales, por ejemplo. La agricultura, la gran agricultura, debiera entrar a evaluación de impacto ambiental, por ejemplo. En Chile los proyectos de gran envergadura no son evaluados. Por lo tanto, no sabemos qué agroquímicos utilizan, se contaminan las aguas, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un problema de información. Por último, para saber cuántos litros por segundo se están utilizando y poder tener el balance hídrico de la cuenca. Eso es muy importante y esa información en Chile está a medias, ¿ya? Se requiere la implementación de la eficiencia hídrica, pero ya no desde una lógica solamente de que mientras más eficiente tenga el tema hídrico, ¿cierto?, me sirva para plantar más hectáreas en el fondo, porque esa es la lógica. La lógica no está en cuidar el agua en el fondo, sino que es como yo produzco más hectáreas en el fondo de aumentar, ¿cierto?, la producción de alimentos. Por otro lado, tenemos que debiese implementarse la huella hídrica. Si se van a exportar alimentos, ¿cierto?, se van a exportar frutas, saber cuánta agua estamos también exportando. Eso hoy en día el país no lo tiene y se requiere la protección y fomento de la agricultura familiar campesina y de los pueblos originarios. O sea, hoy en día nosotros vemos, por ejemplo, cómo hay criminalización de, por ejemplo, las las mapuches que cultivan sus verduras, ¿cierto? Y después las venden en la ciudad de Temuco, les quitan absolutamente todo, no las dejan vender, son perseguidas, o sea, esto ustedes lo pueden googlear y ver en las noticias y existe, hay noticias permanentes de que en el fondo les requisan sus verduras, ¿cierto? No pueden venderlas. Cuando la mejor cadena de valor es poder comprarle a la persona que lo está produciendo en el fondo. Entonces, es bien dramático en ese sentido. No hay permiso para la venta de fruta y verdura, ¿cierto? De las hortaliceras, las ciudades del sur son reprimidas, ¿cierto? Y se requiere de forma urgente la restauración de suelo y la siembra de alimentos acorde al tipo de suelo. Hoy en día eso no está sucediendo y como les comentaba el tema de los paltos, que es como el ejemplo más dramático que tenemos hoy en día de cómo se está plantando en suelos no aptos. Con respecto a qué tipo de políticas públicas son demandadas en relación a la soberanía alimentaria y las cocinas iberoamericanas, desde la organización a la que yo pertenezco, ¿cierto? Se han impulsado, por ejemplo, el tema de la protección de los recursos genéticos del país, cuestión que no ha sido abordada por la autoridad. Hay un proyecto de ley hoy en día que es la creación del servicio de biodiversidad, ¿cierto? Y áreas protegidas. Y lamentablemente en este proyecto no se aborda la protección de estos recursos genéticos que tiene el país. Se ha impulsado también desde nuestra organización la transparencia en torno a la regulación de los organismos genéticamente modificados, ¿cierto? Actualmente se hicieron observaciones a la modificación del reglamento que estaba pasando muy de forma silenciosa, que en el fondo relajaba un poco la norma y este reglamento que existe, finalmente no sabemos en algún momento tiene que salir si se recogieron de la consulta pública las observaciones que se hicieron en el fondo. Pero la verdad es que es delicado el tema, es muy delicado cómo se están haciendo las cosas. Por otra parte, desde nuestra organización se ha impulsado la documentación que permita conocer el patrimonio alimentario en nuestro país. Hay algunas, por ejemplo, tenemos el tema de intercambios de semillas, las guardadoras de semillas, tenemos un manual para que en el fondo la gente contacte a quienes guardan las semillas, porque hoy en día, incluso en este país, hay déficit de semillas de distintas variedades. Entonces, ahí tenemos también un problema. Con respecto sobre impulsar una política pública de cadena de valor agroalimentario relacionado con las cocinas, ¿cierto? Yo acá puse algunas ideas, como por ejemplo la inclusión y masificación de la importancia de la soberanía alimentaria para preparar al país en torno a un escenario de cambio climático peligroso, debiera ser un tema estratégico a abordar. Generar políticas, por ejemplo, que vayan en la línea de acercar a los pequeños proveedores a los centros de consumo. Hoy en día el país tiene una lógica y todo está hecho así, o sea, en el agua, en la energía, descentralizar la visión, ¿cierto?
Por lo tanto, incluso en Chile se importa carne desde Estados Unidos, no sé, cuando tenemos países vecinos que podrían mejorar, por ejemplo, el acercamiento y el acceso, ¿cierto? Y es por qué estamos trayendo carne de Estados Unidos, o sea, eso no tiene lógica. Todo el tema de la medición de la huella de carbono, eso tampoco se está haciendo. Creo que también sería importante potenciar la agricultura urbana en espacios públicos, que eso creo que también genera un tema de comunidad, una visión distinta sobre los alimentos, la generación de incentivos, por ejemplo, para la pequeña agricultura familiar campesina, con el fin de que esta siga siendo una opción para las familias. Porque en el fondo no puede ser que el campo sea relacionado a tener cierta pobreza en el fondo y no relevarlo a la importancia que tiene tener soberanía alimentaria. Eso no se ha hecho. Eso no se ha relevado. El campo se ve desde una lógica, si ustedes compran, bueno, un diario acá que es como importante, que es el Mercurio, la revista Campo trae una lógica muy del campo como de fundo, de gran exportador. Entonces, eso es lo que estamos en el fondo potenciando cuando debiéramos tener, por ejemplo, nosotros producir alimentos que fueran de origen. Hay algunos, no digo que no existan, hay algunos elementos, pero digo que esto debiera ser de forma masiva, un eje central de la producción del país, incluso si es que vamos a exportar. O sea, yo conozco experiencias súper interesantes de México con respecto al café, en Colombia, etcétera. En África hay elementos donde se releva este tema de origen, de cómo las comunidades van plantando. Eso acá en Chile no se ve, no es visible. Se requiere la producción con un impulso desde el Estado, ¿cierto? Sobre la variedad de semillas. Yo creo que no podemos no tener variedades de semillas y debiera haber un impulso del Estado, ¿cierto? Para producir semillas distintas, ¿cierto? Que sean aptas para los suelos chilenos, etcétera. Por otro lado, generar un catastro de intercambio de semillas que debiera ser impulsado desde el Estado, ¿cierto? Que sea público, de fácil acceso, que la gente pueda decir quiero cultivar X tomate o es cierta haba, no sé, hay variedades de habas acá y creo que se han ido perdiendo, hay muchas semillas que se han ido perdiendo y esto yo creo que es dramático para la variedad, ¿cierto? Para la resistencia al cambio climático, etcétera. Implementación de políticas públicas con enfoque de género en materia agroalimentaria. Son las mujeres las que están sosteniendo el tema del campo y de ¿cierto? De la agricultura familiar campesina. Son las mujeres las que están yendo a vender, ¿cierto? Las hortaliceras, etcétera. Entonces creo que aquí hay una cuestión sumamente importante de impulsar el rol de la mujer también desde una lógica y no de este cliché como de empoderar, sino que es porque traspasan los saberes a través de las distintas generaciones. Y eso es muy importante, no podemos perderlo. Con respecto a cuáles podrían ser los medios ideales para llegar a hacer políticas públicas, ¿cierto? Las distintas cadenas de valor. Yo creo que acá lo importante, y siempre lo he planteado desde de distintas áreas, ¿cierto? Acá se requiere mirar el país de aquí al 2050, por ejemplo. Entonces, ¿cómo generamos una gran política pública en materia agroalimentaria que potencie las distintas cadenas de valor, ¿cierto? En el largo plazo. Y esto no es una política de gobierno, esto es una política de Estado. Y eso significa que tenemos que debatir cómo vamos a implementar ciertas políticas públicas que nos permitan abordar el tema del cambio climático, la pérdida de suelos, por ejemplo, que está ocurriendo hoy en día, cómo a cada elemento se le va a dar un rol, ¿cierto? Si aquí no es que queramos acabar con la gran agroindustria, no es esa la lógica, pero la lógica tiene que ir en cómo a cada elemento se le da un rol, un espacio, ¿cierto? Políticas públicas, pero no se puede seguir haciendo las cosas como en Chile se están haciendo. Hoy en día hay un Ministerio de Agricultura que se presentó un proyecto de ley, está siendo muy criticado porque la lógica va en lo que yo les planteaba desde el inicio, esta lógica de la exportación, de la producción de alimentos de forma para la exportación con un gran consumo de recursos hídricos, sin abordar materias de cambio climático, de escasez hídrica. O sea, Chile tiene una mega sequía hace 10 años y ese tema no se está abordando.
tenemos muchísimas comunas con decretos de escasez hídrica, y cuando en Chile se hace un decreto de escasez hídrica es cuando ya no queda agua. El nivel de extremo de pérdida de agua es extremo, o sea, el avance del desierto, la desertificación, etcétera, es grave. Entonces, en ese sentido, las políticas públicas tienen que estar en torno a el escenario de vulnerabilidad que tenemos, ¿cierto? Y el potenciamiento de la soberanía alimentaria, que eso va a generar incluso un trabajo, enfrentar el tema de la seguridad y la soberanía alimentaria desde una lógica de generar cadenas de valor. Muy bien, muchas gracias, Pamela. Entonces, ahora doy la palabra a Aurora. No te estamos escuchando, Aurora, no sé si haya... ¿Nos escuchas, Aurora? A lo mejor podías desactivar y volver a activar el micro, a ver. Listo. Ahí, ¿me escuchan? Listo. Ah, ya, ya. Listo. Bueno, Pamela, como decía Pamela, ya lo dijo casi todo lo que ocurre en Chile, porque es una realidad que nosotros estamos viviendo y luchando, y sobre todo los pueblos originarios. Sobre todo yo voy a hablar un poco, voy a complementar un poco lo que Pamela ha dicho, por eso que quería que ella partiera primero. Yo hice un resumen así general, más bien dicho, de lo que en Chile está produciendo. En Chile el modelo de producción agrícola está directamente relacionado con el fomento de la competencia, y esto genera de que el sistema alimentario está controlado por las multinacionales en desmedro de los pequeños mundos campesinos, pescadores y recolectores y de los pueblos originarios. 2. La gastronomía juega un rol muy importante, ya que la sobrevivencia para la humanidad, y por lo cual se debe considerar patrimonio agroalimentario en Chile. El tema no ha sido profundo, ya que se plantean programas cortos, como programas cortos de Ministerio de Agricultura, Ministerio de Cultura, y todos son programas, pero que esos programas terminan con los gobiernos. Son pequeños programas de meses, de días, y no tiene que ver con la realidad actual y se debe, perdón, entonces esto va, y otra vez hay que partir de cero nuevamente. Como cocineras y productores se ha exigido el reconocimiento de los saberes y sabores que tienen las cocineras tradicionales, por lo que son ellos los que manejan estos valores, que por miles y miles de años han resguardado y han sido transmitidos de generación en generación a través de la oralidad, a través de la palabra nomás, que han sido transmitidos. En la actualidad estos saberes están limitados. Hoy vale más un chef que tiene estudios, títulos honoríficos, que una cocinera tradicional. ¿Ah? Y es el rol fundamental de la mujer en la cocina, en manejar la semilla, en manejar los productos. Después complemento más, voy a leer esto. Cuarto, la política pública se elabora en los centros por el Ministerio de Agricultura y otros. Imponen normas que afectan a los conocimientos heredados, como que tiene que tener resoluciones sanitarias, pagos de impuestos, derechos de agua, y tantas burocracias más que están limitándonos a nosotros en estos tiempos. Voy a hacer una relación. El hecho de la soberanía alimentaria no se trabaja en Chile. Hemos perdido grandes partes de los conocimientos de las semillas que nosotros manejamos, que hoy en día las semillas están algunas en el caso de la quinoa, que la inscripción la tiene Eva Monbayer. Ella se inscribió y siendo de los pueblos originarios. Entonces cualquiera puede venir a inscribirse las semillas que son propias de los pueblos originarios, que lo han manejado. Implementan dentro del Ministerio de Cultura. Hace años se trabajó por crear el área gastronómica como patrimonio de Chile.
entra este nuevo gobierno, lo saca y quedamos fuera nuevamente y partimos de cero. No hay conocimiento, no hay solamente, como decía Pamela, de querer exportar, de querer vender. No tenemos derecho. Aquí en la zona norte estamos siendo afectados mucho nosotros por lo que es la zona minera. Acá es parte desértica, donde yo vivo es de desierto. Es todo altiplano, valle y cordillera. Entonces los pueblos originarios han tenido que emigrar a la ciudad porque le exigen resoluciones sanitarias, pero en lo central, tienen que ir con lo central, un cuarto de cerámica blanco, con luz, con agua, con alcantarillado, cuando a veces los pueblos originarios tienen dos horas de luz. Agua alcantarillada no existe, agua no hay, que hay que a veces caer de las vertientes de esto, no hay agua en muchos lugares. Implementan desarrollo, dice, desarrollo con identidad, lo aplican esa norma, pero no se aplica al territorio, no se aplica al territorio, no se aplica con todo esto. Entonces, ¿cómo partimos nosotros como cocineras, como agricultores, conservando estos valores? Guardamos la semilla, pero también se nos ha ido perdiendo mucha semilla, se nos ha ido... por lo mismo que por ejemplo, acá en esta zona, hay un control sanitario que está a la mitad en la comuna de Huara, cuando debería estar en la frontera, no en la mitad de la región, se ha dicho, donde la gente que baja de las comunidades de la precordillera, del altiplano, baja con su producción, poca producción para el consumo más que todo familiar o poder vender algo para comprar otro tipo de mercadería y llevárselos para allá. Y terminan quitándoselo porque todos los socios que vienen del Perú o vienen de Bolivia, claro, nosotros somos pueblos aymara, estamos divididos en 4 territorios. En 4 territorios estamos divididos por el Estado, pero manejamos los mismos conocimientos, la misma sabiduría. Entonces nos han ido invitando, hoy día se los quitan. Entonces la gente decidió emigrar, deshacerse de sus territorios, deshacerse de su ganado, la ganadería de llama, porque 2 años después ya no pueden vender la carne, se endurece mucho. Entonces ha llevado a que la gente migre a la ciudad, no tenemos derecho a nuestros saberes, a nuestra soberanía alimentaria, usos y costumbres propias nosotros de preparar los alimentos. Pero sí puede venir, hoy día tenemos serios riesgos que el territorio lo están limitando, entonces cualquiera va a venir, ahora puede hacerse dueño del territorio, tratarse de ser dueño del territorio. Las exploraciones de agua de las napas subterráneas están entregadas mayor parte de las mineras, la empresa minera. Entonces no tenemos agua, nosotros hacemos nuestros rituales para llamar el agua, hablamos con las vertientes, hablamos con las napas subterráneas, con rituales que nuestros ancestros nos enseñaron para florecer esa agua. Llamamos la lluvia, llamamos el agua para generar lo poco y nada que se está produciendo. Cuando han sido estos territorios ricos en agricultura, en mantener estos saberes, cuando en el año 30 y tanto hubo una hambruna grande acá en esta zona, pero los pueblos originarios fueron desde la precordillera hasta el altiplano los que alimentaron la ciudad, alimentaron el valle, la pampa, toda la oficina, en ese tiempo las oficinas salitreras, alimentaron ellos. Entonces había un gran valor potencial y muchos hoy día de esos productos, de esos saberes están en riesgo. Han desaparecido. Yo como cocinera, yo era niña y comía ciertos alimentos, ciertas producciones, hoy día no hay. No hay, me da una pena no encontrarme con esos productos, no encontrar, porque detrás de una preparación hay toda una historia, una cadena de afecto, de amores de quien siembra la tierra, elige la semilla, va a hacer la ceremonia, la música, la danza, toda una ritualidad para lo que es servir un plato de comida. Entonces, el Estado a los pueblos originarios más bien lo ha ido arrinconando. No tenemos, está el convenio 169, pero que no se aplica. No se aplica tal como debería ser, tal con esos valores, no se aplica. Entonces, cuando nosotros queremos hacer, dice, ya, vamos a hacer ¿cómo le llamamos? Una consulta previa e informada, dice.
pero no se aplica tampoco esa consulta, no los consultan. Cuando llegan ya están los documentos listos, o lo preguntan así, a medida así como que sí, ya aprobaron y firmaron 2 y 3, cree que eso es una consulta. Y no hay metodología para eso. Pero sí, como decía ella, las transnacionales, ellos tienen los derechos, a ellos les dan los valores, a ellos están, pero ya nosotros como mundo campesino, y también ha sido también de esto dentro de las políticas de laboral, que dijéramos que como decía yo, pues ahí perdón, yo me envuelvo un poco, me gusta, me apasiona mucho esto, de poder transmitir estos conocimientos. Yo hablo de la palabra, de la oralidad, porque como le decía, yo estoy hablando de esta realidad y me duele que hemos luchado agrupaciones de mujeres campesinas como Anamuri, como la Vía Los Campesinas, para que en Chile se aplique la soberanía alimentaria. Muchos maíces que mi pueblo estaban hoy día, de esos, yo soy del pueblo de Chiapas, donde era el mayor productor de maíz andinos, de diferentes colores y diferentes sabores. Hoy día habrán 5 de los 15, 20, 30 que habían, hoy día habrán 5 y eso. Y eso lo asocian, cuando uno va a exponer eso en Santiago, en la Ministerio de Agricultura, es que son maíces bolivianos, son maíces peruanos, pero no hablan de la cosmovisión de un pueblo. No hay que esos maíces se manejan, esas semillas se manejan en el mundo andino. Las variedades de quinoa, las variedades de papa, las variedades de oca, las variedades de tubérculos que nosotros manejamos. Se habla desde ese planteamiento. Entonces, en Chile, como lo decía yo, y los mismos problemas los tienen las hermanas mapuche, las hermanas de Rapa Nui, entonces todo el contexto de los pueblos originarios, del pequeño mundo campesino, de los pescadores, de las caletas, de los pequeños pescadores, todos tenemos el mismo problema. Es un territorio, vivimos en algo que no nos pertenece. Así como decir, ya, usted no nos pertenece, pero sabemos que la tierra, el agua, el derecho de la vida, la subsistencia es nuestro, y así también pudimos generar esta transmisión de estos saberes, de estos conocimientos que es el alimento que nosotros como pueblo originario nos decimos que es el alimento del cuerpo y del espíritu. No solamente es alimentar el cuerpo, sino que es alimentar el espíritu. Entonces, con todas estas normativas, ¿dónde nos están llevando? ¿Dónde estamos viviendo hoy día la realidad de lo que está pasando? ¿Ah? ¿Cómo abordamos esta necesidad de alimentos? Como decía también Pamela ahí, que se han perdido las semillas de los porotos, de los garbanzos, de estas cosas, y comprándola a Canadá, a otros países, cuando acá era rico en esos nutrientes. La variedad de habas, nosotros en el mundo andino teníamos unas variedades de habas, de colores, de morada por fuera, verde por dentro, y así. Entonces, mucho de eso, y cuando yo hago las cocinas, me toca hacer cocina en vivo, cocina mostrar, me ha costado mucho encontrar un producto que he tenido que en la comunidad, alguien lo tiene, alguna familia lo tiene, para poderlo mostrar, para generar esta conciencia a estos sectores públicos, para que apliquen una verdadera política que tenga que ver incluyéndonos a todos, incluyéndonos, como decía, a todo el mundo campesino, la mujer y las cocineras que llevamos, transmitimos estos conocimientos que tienen que ver con desde generación en generación, el manejo de las piedras, del asado, de todo el contexto que lleva. Yo con este saber he hecho llorar a abuelas que dicen, claro, si yo comía esto cuando estaban y tú estás hablando de eso, hoy día me alegra que tú estés hablando de eso. Me ha sido difícil mi camino en este caminar, porque aparte soy una de las pioneras, me habían dicho, cuando en Chile no se hablaba de esto, no se hablaba de soberanía alimentaria, no se hablaba de semillas, no se hablaba de patrimonio agroalimentario, no se hablaba de nada de esto, y partí con esa por una necesidad, no sé, como le digo, de la vida o de los ancestros que me ilustraron a esto, y encontrarme con tantas trabas en este país, que a veces no quisiéramos que fuéramos país, que volviéramos a ser naciones de pueblo originario, manejar nuestro territorio, manejar nuestras costumbres, manejar lo que tenga que ver con nuestra identidad. Es más bien lo que, como decía, no seguir
me emociona, me recuerdo, perdónenme, pero me emociona hablar de esto, de mis sentimientos, desde mis conocimientos que manejo. Me he tenido que insertar un poco, aprender un poco de leyes, ser un poco de abogada, porque si no sabemos las leyes tampoco no podemos reclamar. Entonces me ha costado bastante esto hoy día. Y también veo acá dentro del desarrollo que se ha podido ver un poco de las comunidades que las mismas hermanas que a veces se avergonzaban de preparar sus comidas y todo, hoy día le han dado un valor y estamos potenciando lo que es la quinoa de acá de la zona norte del altiplano, que es única en su preparación y el trabajo que tiene, y lo hacen las mujeres, beneficiar la quinoa, prepararla para graneado, para cazuela, para harina, tostada y harina, claro, y hacen sus recetas, sus preparaciones y las publican en las redes sociales y todo, y eso es bueno, quiere decir que de alguna forma no ha sido en vano mi trabajo de ir a las comunidades, concientizar, esto tiene un valor, hoy día, por ejemplo, un producto, ya, esto tú lo puedes hacer de esta forma, hoy día es darle el valor agregado a esos productos, y valorizando el territorio, no perder lo ceremonial, la identidad, la música, la danza, que vuelva a recuperarse nuevamente eso, que algún día llegamos en Chile y que podamos ser reconocidas nosotros las cocineras tradicionales, junto con nuestro chacha que decimos nuestra pareja, el mundo andino es de complementariedad hombre y mujer, chacha guarmi, entonces el trabajo tiene que ver con eso, con potenciar que algún día dijéramos ya, tenemos esto y que no sigan depredando nuestro territorio, que no sigan aplicando políticas públicas que no tienen que ver con nuestra identidad. Pregúntenos a nosotros primero qué es lo que queremos hacer, qué es lo que conservamos de esto. Es una riqueza incalculable de más de 10.000 años de historia que manejamos los pueblos originarios. Entonces, eso es esa riqueza. Hoy día, como usted está implementando, también está el proyecto Sin Pan, declararlo como patrimonio, dicen, pero entre comillas, no. Dicen patrimonio, pero entre comillas, que va a haber resguardo, todo esto, pero no es así, no se resguarda. ¿Ah? Yo creo que ese es lo que yo quería hablar un poco de mi vivencia, de lo que yo veo a diario, como trabajo como cocinera, me he tenido que sentar el mundo del chef, el chef me dice, no, yo quiero su receta, señora Aurora, quiero su receta, porque usted es cocinera nomás. En cambio, yo soy chef. Claro, porque el Estado reconoce al chef y no reconoce a la cocinera tradicional. Entonces, porque él tiene estudio, pero las cocineras somos tituladas de la Universidad de la Vida con honoris causa y a la fuerza, ¿o no? Entonces, porque hemos tenido que aprender a manejar esos conocimientos y a defendernos y a decir ya. Entonces, hoy día yo me veo insertada dentro del mundo del chef. Por algunos aceptado y por otros no aceptado. En la academia, de la parte de la academia, no hay un interés se dedican a la cocina extranjera, italiana, francesa, pero no hay de la cocina local, del patrimonio local, de cocina chilena que se podría hablar. O cocina regional, que acá de la región norte, que las escuelas de la academia de acá de gastronomía fueran a los pueblos, vieran las semillas, cómo se siembra, vieran los productos, qué es lo que hay, qué es lo que no hay. Que fuera de esa parte partieran, no. Y como todos lo hacen en lo central, en Santiago, a veces ni siquiera el que hace el programa, ni siquiera conoce el territorio. Ni siquiera, solamente por fotografía, por referencia, pero no conoce directamente el territorio donde va a ir, pues se van a aplicar estas políticas públicas, no conocen, no saben cómo aplicar alcantarillado, como le decía Luz, si tenemos un motor que funciona 2 horas en la noche de luz, del alcantarillado, todo. Entonces, ¿dónde están esos conocimientos? ¿Dónde están? Y para mantener que la gente se mantenga en su territorio también, no migre a la ciudad, que mantengan esos territorios. Entonces, acá dice, algunas políticas públicas dicen, claro, ustedes dejaron su territorio, entonces si vuelvan a su territorio y siembren ahí, entonces, porque están votados y nosotros lo podemos hacer, ocuparlo. Pero no es así, porque es nuestro y algún día volveremos, como decían nuestros abuelos, volveremos a nuestro territorio, pero siempre mi abuelo decía, mis abuelos, mi madre y todo, decían que van a llegar, van a salir un día de la ciudad, se van a ir del pueblo, se van a ir a lugares encantados que van a ver, pero algún día nunca se les sacan de sus aguas,
de su semilla, de su territorio, estará guardado ahí todo. Se irán, pero volverán. A lo mejor los primeros días comerán raíces, animales silvestres, pero si están las semillas ahí, sembrarán y volverán a tener alimentos, volverán a florecer nuevamente con alimentos buenos, con alimentos ricos que ustedes han manejado. Eso decía mi abuelo. Entonces, esos saberes no se puede perder con estas políticas públicas que se van aplicando. Entonces, ese es más o menos lo que resumo en lo que leí. Me cuesta escribir, me cuesta hablar, pero hablar me enredo un poco igual, pero yo quería que escucharan, me tomó poder contestar, decir yo, pero si son todos académicos, uno siempre lo relaciona con que lo académico es todo, entonces decía ya, pero bueno, ya me voy a atrever a ser partícipe, pero desde mi experiencia, desde mi conocimiento, desde mi sabiduría, desde mis propias raíces. Mi hermano orgulloso es más o menos, porque Pamela lo dijo todo lo que tiene que ver la realidad que estamos pasando nosotros en Chile, no solamente los pueblos originarios, sino que el mundo campesino. Ok, muy bien, muchas gracias, Aurora. Exactamente eso, ¿no? Lo que nos interesa en este tipo de conversatorios, pues es eso, ¿no? Tener la diversidad de voces que muchas veces, pues justamente no se les da esa oportunidad o esa voz, ¿no? Entonces, agradecida de mi parte, Aurora, igual que a Pamela. Y ahora voy a dar paso a Maritza Jiménez para que haga un breve resumen de la relatoría y les pediría a Pamela, Aurora, que pues nos digan, ¿no? Después si les parece que se puede agregar algo sobre lo que la compañera Maritza nos comente. Adelante, Maritza. Buenos días. Muy interesante esta parte de dos personas que están en un enfoque totalmente diferente. Desde el punto de vista que uno está en la parte del desarrollo sostenible y la otra parte desde la gastronomía, como dice, una desde la parte más de leyes y la otra persona más enfocada a la cocina, a una cocina tradicional, un saber. Entonces, voy a hacer un breve resumen de esto, de las ideas que se vertió. Hablaban sobre esta parte de la soberanía alimentaria, en donde se dice que en Chile todavía no se trabaja de manera dada sobre la soberanía alimentaria, ya que los pueblos originarios no tienen acceso a recursos, lo que les ha llevado a migrar a la ciudad. Por otra parte, Pamela relata que es un país que está pensando más en un modelo enfocado hacia el extractivismo. Eso ha imposibilitado que las leyes ambientales sean las correctas, ya que se tiene un problema de competencia por el uso del suelo y del agua, lo que hace más compleja la convivencia de extracción con la obtención de productos alimentarios. Y como decía también Aurora, existe un valor, no existe como tal un valor, no se le ha dado el valor potencial en los saberes, más bien se le ha dado la entrega de recursos a las transnacionales extractivas, lo que sigue potenciando esa competencia por el uso del suelo a nivel de Estado. En Chile ha sido llamado como un país con potencia agroalimentaria, dado por la exportación de frutas y semillas, lo que es grave ya que no existe transparencia acerca del uso de estas semillas y no existe tampoco algo que limite la contaminación de alimentos orgánicos. Aunado a esto, se tienen derechos de agua de carácter privado, lo que va a afectar de manera evidente a el papel del sistema agroalimentario. En relación a la gastronomía, como menciona Aurora, juega un papel importante. Sin embargo, no ha sido tomado en Chile. Programas terminan, cada gobierno tienden a ser cortos y por otro lado se ha dejado de lado a las cocineras tradicionales que solo han permanecido por la oralidad, considerando al papel de la mujer como conservadora de las semillas de sabores y saberes, pero no se le ha dado el valor adecuado.
Pamela mencionaba que es débil la relación con otros países como Chile, en relación con otros países, perdón, como México o Perú, ya que no existe tampoco una relación cultural ni socioeconómica. Es decir, que la gente realmente no le da un valor adecuado, o por lo menos el Estado no lo ha valorado así. Se ha documentado el patrimonio alimentario, pero no ha habido un interés en darlo a conocer. El Estado, por su parte, ha desarrollado convenios, sin embargo, no se aplican. Existen agrupaciones de mujeres, tanto mujeres u hombres, en este caso las que ellas pertenecen, y que han luchado porque se apliquen toda la soberanía alimentaria desde el conocimiento que ellas tienen, ya sea desde los pueblos originarios o donde se encuentran. Sin embargo, como comenta Aurora, enfatiza un sentir acerca de que en el mundo ellos no sienten que existen, están en un mundo donde no siente que existen, ya que destacan la carencia de recursos y de alimentos, incluso de agroalimentos durante las presentaciones en las que ella ha asistido. Y ellas destacan que las políticas públicas deben de integrar a todos los actores, incluso a las cocineras tradicionales con sus saberes. Es esencial la participación también de la sociedad civil y que consideren aspectos como el cambio climático, la evaluación del impacto ambiental, la implementación de la eficiencia hídrica y del cuidado del agua, fortalecer la cadena de valor desde los pueblos originarios y la restauración del uso del suelo de acuerdo a los cultivos, considerar los suelos de acuerdo a la aptitud que tienen y desde sus experiencias ellos consideran que se debe de documentar también el patrimonio alimentado, no solamente en el aspecto gastronómico, sino en general desde las semillas. Y debe de existir una mayor transparencia con respecto a la regulación de los organismos genéticamente modificados. Por otro lado, Aurora también menciona que ha buscado darle valorización a su trabajo a través de los recursos actuales, es decir, estos pueblos andinos no se han quedado solamente con sus saberes y sus sabores, sino han integrado los recursos actuales como el uso de redes sociales o de videos que permitan dar a conocer sus saberes y a través del conocimiento de leyes, ya que ha mencionado, sin conocer no puedo defender. El Estado no reconoce sus conocimientos, sino más bien el papel dentro de los chefs, y por eso ella busca este reconocimiento de todos estos conocimientos. Y también menciona que la academia no se enfoca muchas veces en la parte internacional, regional o tradicional, sino más bien en la internacional. Eso es todo. Respecto a las ideas que se hicieron, ¿tienen alguna disertación sobre ellas? ¿O están de acuerdo con lo que se vertió en este resumen? ¿O quisieran integrar otra idea principal? Pamela y Aurora. Bueno, por mi parte, creo que es lo central lo que dijimos, lo que el resumen que está hecho, como quisiera agregar mucho más cosas, pero es que de este instante después me bloqueo, y porque tiene que ver con eso, que realmente no nos sentimos aislados como pueblo originario, como mujeres también dentro, y los años van pasando y tenemos que dejar estos saberes, esta herencia cultural a nuestras siguientes generaciones. Entonces, que aprovechan de dejarles algo avanzado a esta generación a través de las leyes, de las políticas públicas que aplica el Estado. Pero eso también se requiere unión de todos los actores en sí, la unión.
las instituciones, las escuelas, como decían, gastronómicas, el Ministerio de Agricultura, de Cultura, porque ni siquiera en el Ministerio de Cultura nosotros somos patrimonio, ni siquiera como pueblos originarios. Lo están dejando fuera, están aplicando una nueva ley de patrimonio y donde todos los pueblos originarios estamos quedando fuera. No estamos en ninguna instancia, ni de gastronomía, de nada, estamos quedando fuera del área de patrimonio en sí. Entonces, y se hizo una consulta, se creó el ministerio, pero no estamos fuera. Entonces, menos en el área gastronómica lo van a considerar, si no nos están considerando como patrimonio a todos los pueblos originarios, menos, no solamente el área gastronómica, sino que en general. Entonces, hemos luchado contra eso y queremos seguir avanzando y seguir transmitiendo estos conocimientos. Todos tenemos un conocimiento. Aparte, yo solamente no soy cocinera, yo soy sabia aymara, soy una yatiri. Una yatiri es una sacerdotisa andina. Entonces, tiene que ver todo con lo que decía yo, el cuerpo, el espíritu, la fuerza, la energía, con todo. Nos citamos de todos marchamos, todos podemos caminar juntos. ¿Mm? Entonces, eso más que todo resaltar esta invitación y este trabajo que se ha hecho y agradecer a Pamela también que ha sido un gran aporte porque ella maneja todo lo que es de la parte académica y todo, y más que bueno complementar con esto y agradecer a cada uno de ustedes. Ujú. Pamela, ¿tendrías algo más que aportar? No, solo mencionar que el tema de las cocinas que yo mencionaba de México, Perú, me refiero a que estos dos países potencian mucho su cocina tradicional, a diferencia de Chile. En el fondo, Chile no hace eso. No tenemos, no es un elemento, la cocina de nuestro país no es un elemento del PIB, por ejemplo, como sí lo es en otros países. Entonces, me refiero que como aporte económico. Entonces, creo que eso que quede como un poquito más claro. Pero de todas maneras, yo puedo mandar la minuta con la cual expuse los temas que preparé, se las puedo enviar igual para que se complemente. Y agradecer a Aurora, que la admiro mil. Así no nos conocíamos, pero creo que sus saberes son más importantes que los míos, totalmente. Así que Muchas eso. gracias. Mm. Bueno, yo también, nosotros aquí con Perú, con Bolivia, estamos tratando de uniéndolos así entre cocinera, entre los chefs de allá de Perú y Bolivia, para justamente potenciar todo lo que tenga que ver con el patrimonio agroalimentario andino. Y están los granos andinos como la quina, el cañigua, el altarwe, todo lo que tengamos que ver como patrimonio alimentario, sí, con Perú y Bolivia. Fuertemente, y tenemos en Argentina se hizo un encuentro de hace como 3 años atrás, se hizo un encuentro donde se creó la red de cocinas y alimentos, cocinas regionales de las Américas. Y en esa red estoy trabajando, en esa red estoy incorporada como cocinera tradicional. Entonces con Perú también tenemos trabajando ahí en el área, porque ellos tienen la iniciativa, ellos tienen cómo poder, ellos partieron con eso. Entonces, esa experiencia la estoy agarrando y para poderlo transmitir acá, para poderlo transmitir con eso, porque Bolivia también está fuertemente, también se había quedado dormido, igual que Chile en el área gastronómica, y cuando también tiene esos mismos valores, hoy día están potenciándolo bastante. Entonces, están haciendo políticas públicas en recuperar esos alimentos, fomentarlos en base de estos 4 granos y otros alimentos más, en el reconocimiento de las comideras, se llaman ya las cocineras tradicionales, los valores. Entonces, y también darle estas resoluciones especiales, mantener cómo podemos adecuarlos, pero conversando, a lo mejor conversando en conjunto se puede llegar a tener estos alimentos buenos y limpios, y justo como dice Slow Food. Muy bien, muchísimas gracias a ambas. Sus aportaciones son muy valiosas justamente como comentaba, ¿no? Para dar voz a esas otras perspectivas, ¿no? A esas perspectivas que son pues alternativas a esos sistemas alimentarios convencionales, agroextractivistas, ¿no? Que se implementan, lamentablemente, se siguen implementando en nuestros países. Entonces, precisamente por eso, muy valiosas sus aportaciones de ambas desde la perspectiva de cada una, es valiosísima.
Y sobre lo que comentaba Pamela, sí, agradeceríamos mucho si pudieras enviar ese texto que tú tienes, lo mismo Aurora, si fuera posible, para agregarlo a la memoria que les estaríamos compartiendo, ¿no? Y sobre los documentos que se van a generar en este proyecto, ahí sí quisiera aprovechar para preguntar a Tiwi, cómo sería esa compartición final, ¿no? Si puede haber una compartición hacia las personas o cómo sería. Sí, claro que sí. Al final, el documento final, ya que pase a edición, la intención de la iniciativa Ibercocinas es que esta información, tanto a los que hoy dialogaron con nosotros como los que van a dialogar los siguientes momentos, puedan tener acceso a esta información, no solo ellos, sino todos los países que pertenecen a la iniciativa. Ok, muy bien, muchas gracias, Tiwi. Y quisiera aprovechar también, ¿no? Ya que este conversatorio, este diálogo, sabemos que se está transmitiendo por Facebook y habrá personas, a lo mejor de Chile, justamente, que lo estén siguiendo o que lo puedan ver en los días posteriores u horas posteriores, y que ustedes también tengan un trabajo de este tipo, ¿no? Que sean a lo mejor cocineras, agricultores, agricultoras, que estén insertos en esta cadena de valor agroalimentaria, y quisieran dar estas aportaciones, pues sería muy valioso. Entonces, pues si alguien nos escucha y le interesa, sería bueno que pudieran contactar a Ibercocinas y ahí ya contactarnos a nosotros para poder tener este aporte, ya sea un diálogo o un texto que nos pudieran enviar. Sería muy, muy enriquecedor para esta construcción que estamos haciendo. Entonces, bueno, pues de mi parte sería todo. Agradezco a Aurora, Pamela. Ha sido un diálogo muy, muy enriquecedor que desde luego nos permite ver, ¿no? El contexto en el que estamos viviendo los países latinoamericanos, en especial Chile, ¿no? Que tiene todo ese contexto del que ya han hablado y conocemos y que hace falta mucho trabajo, ¿no? Por esa construcción de la soberanía alimentaria, de que las cadenas de valor sean realmente de valor, ¿no? Para las personas, para los pueblos originarios, para las mujeres, ¿no? Para la gente que no ha sido escuchada o considerada. Y bueno, de mi parte agradezco. Cedo la palabra a Mario Fernández por una parte y después Tiwi haría un cierre. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo también me sumo a esos agradecimientos, de verdad. El conversatorio, toda una experiencia, toda una riqueza que nos están transmitiendo desde distintas perspectivas. Eso es lo que se buscaba, ¿no? Con los conversatorios. Creo que el diálogo de saberes no son solo diálogo de saberes académicos o científicos o de instituciones, no. Es este diálogo de saberes que también tienen los pueblos originarios, tienen las personas, tienen toda esta vida que llevamos, ¿no? Ver las dinámicas sociales desde otra perspectiva, que no solamente venga a través de los libros. Y sí, a mí nada más, para agradecer, me gustaría cerrar con dos frases que me quedo del conversatorio, que las dijeron dentro de sus intervenciones, que una es: la mejor cadena de valor es comprarle a las personas que están produciendo, por un lado, y la otra: hoy vale más un chef que tiene un título que una cocinera tradicional. Y con esto pues les agradezco mucho y cedo la palabra, como bien dijo Erais, a Tiwi. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Al igual que mis compañeros, agradezco la participación de Pamela Po y de nuestra querida Aurora del Pilar. Me parece muy importante que podamos vertir todos los puntos de vista sobre el tema, y no solo los puntos de vista, sino las experiencias. Y esta es la idea de estos conversatorios: retroalimentarnos, conocer, y al final este documento que se va a crear será compartido. Y no queda más que agradecerle y recordarle que hoy a las 5 de la tarde, hora Ciudad de México, tendremos el conversatorio sobre Colombia. Y los esperamos entonces en la tarde. Muchísimas gracias y muchas gracias por acompañarnos. Espérenme, Gracias. La transmisión. Según yo, ya se cortó, ¿eh? Ya se cortó, Chuy.
Ya, ¿verdad? Ya corté la transmisión ya. Vamos unos segundos tarde. Listo. Bueno, pues muchísimas gracias. Me parece muy importante que es un foro pequeño, que va a ser un documento, pero que, si quieres para la grabación, Chucho, también, de aquí, ¿no? Voy. Que se me está trabó el Meet. Gracias, Chucho. Bueno, ahorita que es muy importante que ustedes puedan vertir esto, que aunque esta es una iniciativa gubernamental, ustedes puedan vertir esta idea, ¿no? Este punto de vista y una muestra de la realidad, porque nadie, o sea, no es que nadie lo sepa, todo el mundo sabe la crisis que está viviendo Chile, ¿no? Desde hace muchos años, entonces simplemente lo estamos dibujando, ¿no? Entonces, les agradecemos mucho que nos hayan podido apoyar. De mi parte, muchas gracias. No sé ustedes si quisieran. Bueno, de mi parte es que, si me lo permiten, pondré en contacto a las dos, compartiendo sus datos y su contacto para que pues puedan ahí colaborar, que también lo solicitó por ahí Pamela. Entonces, no hay ningún problema de compartir sus datos. No hay problema. Okay. No hay problema.